la línea telefónica a Humberto Roque, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Humberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Adela, es un gusto saludarte, a ti y a tu auditorio. Hace mucho que no hablábamos, ¿verdad? Ya tenía tiempo y para mí es la tristeza que no veíamos el... Aquí andamos ya, dando señales, pero de vida. Bueno, correcto, Adela. Humberto, pues yo decía que de esta declaración que tú hiciste de que no ibas a ocultar la desgracia mexicana como la pobreza al Papa, pues es que tampoco se puede, ¿no? Vamos a eso bien. Bien lo dices, claro. Pero aún así era importante, ante una pregunta concreta, a dar una respuesta que, aunque por obvia tú la señalas, no dejaba de ser importante darla. Es decir, no hay la menor intención, porque no ha faltado quien lo diga, que se busca cubrir, que quisimos hacerle cambios a la gira, etcétera, etcétera. Nada de eso es correcto. Tú sabes que al Papa no se le puede ni insinuar ni cambiar criterios. Entonces, simple y sencillamente lo que estamos diciendo es que cualquier señalamiento que él haga será, por supuesto, bien recibido en los términos que es un aliciente para superar cualquier política pública. ¿Hay preocupación en la clase política? Ayer, bueno, en estos días, hablaba yo con Bernardo Barranco, un sociólogo experto en religión que seguramente conoces bien. Sí. Es un hombre muy inteligente y ha escrito muchos libros sobre el tema y conoce muy bien el tema. Me decía que hay cierta preocupación por lo que pueda decir el Papa en la clase política, tanto de la Iglesia como pues del gobierno. ¿Es así? No, yo no diría que hay preocupación, yo diría que hay expectación, que es diferente. Es decir, todos tenemos curiosidad de saber en qué términos se va a referir, y tiene razón el analista. También a la Iglesia se supone que va a haber señalamientos. Yo lo he escuchado de manera aislada de algunos dignatarios, de que muy probablemente el Papa también haga algunos señalamientos en torno a la propia Iglesia y a su forma organizativa del caso mexicano. De tal suerte que yo diría, insisto, no es la palabra preocupación la adecuada, sí hay expectativa sobre la materia. Pero no preocupación, dirías. Francamente no, cuando menos yo de parte del gobierno no lo aprecio. Ahora, están muy claros los temas de los que va a hablar y a los que se va a referir el Papa Francisco, ¿no? Y un poco, pues, en ese tenor fueron elegidos los sitios también que visita, pues va. Claro. Lugares que él escogió, y seguramente los escogió pensando en el tipo de mensajes que quiere enviar. ¿Quién puede suponer que no va a haber una profunda reflexión en el tema de los indígenas cuando vaya a San Cristóbal de las Casas? Vaya, pues desde el momento que escogió el lugar, pues está también diciéndonos que va a haber un mensaje que seguramente tendrá que ser bien recibido por la clase política y por el gobierno. O de la migración. El caso de la migración, Ciudad que ahí sí Juárez. es dual, porque tenemos el problema de la frontera sur, pero también el problema de la frontera norte. Pareciera que el Papa decidió la frontera norte para poder señalar los dos casos, o sea, el de los centroamericanos que no logran llegar a los Estados Unidos y los mexicanos que tampoco, o mejor dicho, que no son regresados, algunos pues de manera inconveniente, vaya, deportados. Y bueno, sobre todo la tragedia de años antes, casi ya no sucede afortunadamente, de la cantidad de muertos que hubo mexicanos. Y de la violencia también, y de la pobreza también, ¿no? Claro, por supuesto, sin duda. Pero me refiero a que Juárez, no sé si se vaya a referir a esos casos en particular, pero va a llegar en algún momento, tal vez en el caso de los indígenas, tal vez en Morelia, no lo sé, que seguramente va a haber referencias al tema de la pobreza, no tengo la menor duda. Sí, y de las desapariciones, en fin. Claro, claro, por supuesto, todos esos temas figurarán. Ahora, yo lo que tengo apreciado por conversaciones que hemos tenido con distintos dignatarios de la Iglesia Católica es que el Papa se va a referir a estos casos en forma general, que no lo va a particularizar. Claro, nadie puede garantizar lo que va a decir el Papa, y tú lo sabes muy bien, pero tengo la impresión de que serán reflexiones de carácter general, por supuesto aplicables a México, pero no tan casuísticos como algunos creen. Ya. Es que bueno, no lo sé.
no lo sé de cierto, pero se antoja como difícil que no haga referencia, por ejemplo, a los jóvenes de Ayotzinapa. No lo sé, Sí, de manera particular, difícil. No lo sé. Sí, tienes toda la razón. E incluso mucho tiempo se pensó que ellos habrían hecho alguna gestión para que los recibiera en forma privada. Hasta donde yo tengo información, esto no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que estarán presentes en algunos de los eventos de carácter litúrgico del Papa Francisco. Y lo que yo no puedo saber es si en ese momento él se va a referir a ellos en particular. Pero yo creo que el tema de las desapariciones sí está, de alguna manera, en la agenda de las preocupaciones del Papa. Sí, sin duda. ¿Qué piensas del editorial del semanario Desde la Fe? Yo supongo que esto que respondiste, pues también es una respuesta al editorial, ¿no? En el sentido de que no van a esconder debajo del tapete la desgracia mexicana. No, para nada se trata de ocultar debajo del tapete estas cosas. Pero la reflexión era de más fondo. Mira, yo fui a dar una conferencia sobre la relación de la Iglesia y el Estado, y se me preguntó qué opinaba yo efectivamente del editorial del Seminario de la Fe, y yo quise irme a una reflexión más allá del decir si aceptábamos, si lo veíamos exagerado o no, y preguntarle a quienes estaban en ese momento en el auditorio, es decir, que el tema de la seguridad pública es un tema que debemos compartir todos, sociedad, Estado, iglesias, sociedad civil, etcétera, porque rebasa las posibilidades del Estado en algunas ocasiones, y que sí ayudaría mucho que las iglesias, aquí hablo en plural, aunque estaba refiriéndome en el caso particular de la fe a la católica, ayudarían mucho formando, es decir, moralmente a mucha de la gente que lamentablemente cae en la criminalidad. Ya. Finalmente, solamente va a haber un acto oficial, ¿verdad?, en la visita del Papa, que será en Palacio Nacional. Sí, aunque la recepción y la despedida también tienen cierto rasgo oficial, aunque van a ser informales. El acto de Palacio sí es formal. Ya. Pues fuera de eso, la visita pues es pastoral, ¿no? La visita es pastoral, sin duda alguna. Ya. Y todo ya súper organizado y todo listo. Afortunadamente todo se ve ya conforme a lo programado. Ha habido una muy buena coordinación entre la Conferencia del Episcopado Mexicano y el Estado Mayor Presidencial, sí, me lo y dijo la Secretaría ayer de Gobernación, para que los temas que pudieran tener que ver con la seguridad y la organización y la logística estén adecuadamente tratados. Entrevisté ayer a Monseñor Lira, es el coordinador de la visita. Sí. En sus hombros ha recaído bastante esta responsabilidad. Sí. Que por cierto me dijo que el gobierno había pedido boletos. Bueno, mira, se destinaron una cantidad de boletos para el gobierno, ¿no? Sí, pero realmente es un número bastante razonable, ¿eh? No distrae las cifras de lo que le interesa a repartir a las diócesis, a la Iglesia Católica, ¿eh? Ya, ok. Bueno, pues gracias, Humberto, me dio gusto saludarte. Adela, estaremos atentos. Para mí. Gracias. Y le va a dar mucho gusto a mi señora cuando le comente que platicamos. Saludos de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Humberto. Una